ejemplo, a ver, acá yéndonos a Misiones, lamentablemente, nos encontramos con los antivacunas. Los famosos antivacunas. ¿Por qué? Porque hubo 4 personas adultas que estaban enfermos de tuberculosis. Pero como se negaron al tratamiento médico, se fueron a sus casas y estaban con tuberculosis en nivel activo. Entonces podían generar contagio. Altamente contagioso, sí. Y terminaron contagiando a una nena, una sobrina de uno de ellos, una nenita, que ya tuvo secuelas en los pulmones irreversibles. Entonces un juez mandó a detener a estas personas y obligarlas a hacer todo el tratamiento, porque tiene que ser un tratamiento de varios meses, donde tenés que tomar la medicación al pie de la letra, todo, porque si cortás el tratamiento tiene una reactivación bacteriana y eso puede producir también causas más graves. Entonces, leo textual, dice: 4 pacientes con tuberculosis activa se negaron a cumplir el tratamiento en Misiones y uno de ellos reinfectó a su familia, contagiando a su sobrina, quien quedó con secuelas irreparables. Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Salud judicializó la situación para garantizar que se cumplan los tratamientos obligatorios. La tuberculosis es altamente contagiosa y requiere un tratamiento mínimo de 6 meses. Los especialistas advierten que el abandono de la medicación genera resistencia bacteriana, secuelas graves y riesgo de contagio. Para prevenirla, se recomienda ventilar los ambientes, permitir la entrada de sol, limpieza con lavandina y uso de barbijo en pacientes activos. Bueno, entonces la justicia lo que hizo fue y se metió e intervino. ¿Para qué? Para que esa gente cumpla lo que debe hacer, porque ya no hablamos de un caso de salud propia donde vos decidís qué hacer con tu cuerpo, sino de un foco infeccioso. Cuando ya dañas el otro, exactamente, tus derechos, ya lamentablemente hay una nena, porque la tuberculosis te deja secuelas para toda la vida. Bueno, y ahora esta nena lo va a tener. Y las 4 personas adultas eran 4 personas sin vacunar. Entonces, lamentablemente, fueron no solo víctimas, sino focos de contagio adrede por negarse a seguir los tratamientos médicos. Y es altamente contagiosa, como decís, vos sabés. Sí, la tuberculosis es terrible. Dice que de 6 meses hasta inclusive si está muy mal la persona, a 2 años. Y antes ¿te acordás que había una sección en el Madariaga donde se le aislaba completamente a los pacientes porque como dijiste recién, era altamente contagiosa? Es que la tuberculosis fue una de las enfermedades que más gente se ha llevado, hasta que por fin no solo la domamos, sino que la erradicamos. La erradicamos. Pero que en este último tiempo, donde volvió el sarampión también, que ya la habíamos erradicado, donde de repente tenés parte de la sociedad que te discute a muerte que la Tierra es plana, también surgió un grupo de gente que te dice que las vacunas no son necesarias. Entonces, viejas costumbres que tenía la humanidad, como de morirse de enfermedades absurdas, ha vuelto. Así que nada, son todos síntomas de estos tiempos. Qué bárbaro. Después, ahora volviendo un poquito al ambiente laboral, pero siguiendo acá en Misiones, aunque también hablamos de algo nacional, habíamos contado, ¿te acordás que iba a comenzar un paro de los controladores de vuelo? Sí. Bien, la Asociación de Técnicos y Empleadores de Protección y Seguridad Aeronáutica, ATEPSA, lleva adelante un plan de acción tras el fracaso de la negociación paritaria y se extiende desde hace varios meses. Por ello, el sindicato dispuso un cronograma de interrupciones que comenzaron el viernes, siguieron el domingo y se extenderá durante algunos días de esta semana. El martes habrá complicaciones de 7 a 10 y de 14 a 17 horas, según informó Aerolíneas Argentinas a través de un comunicado difundido por Aviación en Argentina. Dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 vuelos, 82 vuelos cancelados, todos de cabotaje, y otros 96 con cambio de horario. En total, la medida perjudicará a más de 15.000 pasajeros. Por Dios, estos son los, si por ahí no se sabe, son los que cargan. No, los controladores de vuelo. ¿Qué son? Los controladores de vuelo son los que están dentro de la torre de control y se ocupan de ir dirigiendo los vuelos, digamos. Exactamente, el tráfico aéreo y todo. Función importantísima, pero que están desde principio de año tratando de lograr una paritaria y no pueden.
vienen peleando salarialmente desde hace un montón. Entonces ellos anunciaron que iban a empezar las medidas de fuerza de manera escalonada, para no hacer un paro, para no parar los aviones del país. Lo van a hacer de manera escalonada, tomándose tantas horas por día, como ya dijimos, el viernes, el domingo. Sí, vos habías anunciado. Claro, eso. bueno, entonces lo están llevando a cabo. Y están haciendo una medida de fuerza que es para que alguien los escuche y se sienta a negociar con ellos. Ojalá que le escuchen, ¿no? Ojalá que le escuchen, porque no piden nada de otro mundo. Fíjate que simplemente la renegociación sería de las paritarias. Claro, empezar a tener paritarias, porque el sueldo lo tienen atrasado desde hace un montón. Quedó congelado. Sí. Como el bono de los jubilados. Sí, te juro. Por Dios, Maco. Después, bueno, ya yéndonos un poquitito más, ya nos vamos a lo internacional, donde la cosa no mejora para nada. ¿Qué pasa con Venezuela? Tenemos, Venezuela, Nicolás Maduro convocó este sábado para un proceso de alistamiento nacional de toda la milicia bolivariana en Venezuela, donde jóvenes se alistan en el ejército para estar como soldados voluntarios, justamente del ejército bolivariano, para defender Venezuela de la invasión estadounidense en caso de que se dé. Que habías contado en el programa que habían mandado buques, claro, ¿no? mandó buques, todos siguen los buques. Ahora la que mandó también otro buque fue Francia, mandó también un buque al Caribe. ¿Macron apoya eso? No lo sé, por eso leí que mandaron un buque al Caribe. Si es en apoyo a Estados Unidos, dudo que sea para contradecir a Estados Unidos. Mandó ahí. Francia, no nos olvidemos que todavía tiene colonia. La única colonia que queda en toda América son las Guyanas francesas. Existe todavía. Esa es la única colonia, la única colonia europea en América son las Guyanas francesas. O sea, andás a saber cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿Tío Contreras o...? No, yo creo que es para apoyar a Trump. Yo creo que es apoyo a Trump. El asunto es que Donald Trump sigue amenazando. ¿Por qué? Porque Donald Trump ahora es con la lucha contra el narcotráfico. Contra el narcotráfico, y ellos decían cómo era que es un cártel que se llamaba, creo que el Sol o la Sol, una cosa así, y que Nicolás Maduro era el capo del cártel. Liderado por Nicolás, digamos. Sí. ¿Y entonces, con eso qué te hace un golpe de Estado? Claro, porque él decía que iba a... Una invasión, mejor dicho. Claro, porque él quería luchar contra el narcotráfico. Entonces, en pos de eso y levantando esa bandera, manda a sus tropas a que tomen Venezuela. Ahora bien, por eso se está viendo si eso va a suceder o no. Pero, mientras tanto, un montón de jóvenes, miles de jóvenes, se enlistan como voluntarios para defender a Venezuela de una invasión yanqui. Así que veremos qué pasa con gente, eso. Tener que llegar a eso, ¿no es cierto, Maco? Qué bárbaro, qué tristeza. Peor está en la Franja de Gaza, donde un ataque aéreo, tenía imágenes pero decidí no traerlos, un ataque aéreo contra el hospital Nasser de Khan Yunis, el mayor centro médico del sur de la Franja de Gaza, dejó al menos 19 muertos este lunes. 19 muertos. Sí, pues fue un bombardeo directamente sobre el hospital. Incluidos 4 periodistas, que son los que aparecen en el video, que estaban ayudando. Se ve en el video que están los 4 periodistas ayudando, y ahí donde están ellos cae una de las bombas. El grupo terrorista Hamas acusó a las fuerzas de defensa israelí de lanzar 2 misiles que impactaron en el 4º piso del hospital con pocos minutos de diferencia. Se ve en el video cuando están ayudando con los heridos del primer misil, cuando están todos juntos trabajando, llega el segundo misil. El segundo, cuando los equipos de rescate ya se encontraban en el lugar, informaron los voceros de Hamas. Entre las 19 víctimas mortales se encuentran 4 periodistas, que eran Mariam Daga, periodista gráfica independiente de 33 años, contratada por Association Press, Hussan Al-Hasiri, camarógrafo de Reuters, Mohamed Salameh, camarógrafo de Al Jazeera, Moaz Abu Taha, reportero de la NBC. Daga trabajaba habitualmente en el hospital cubriendo temas como la lucha de los médicos contra la desnutrición infantil en Gaza. Al Jazeera
Reuters y Associated Press confirmaron la presencia de los muertos de reporteros y contratistas. También resultó herido el camarógrafo Hatem Khaled de Reuters y murió un trabajador de defensa civil en Gazagi. Todas las empresas mediáticas condenaron, y diferentes actores y personas del mundo, el ataque israelí y el flagelo hacia el pueblo de Gaza. De ya estamos... Más dolor, ¿no? Sí, que ya estamos hablando abiertamente de un exterminio, entonces se sigue esperando que se empiece a actuar de una manera ya activa, pero hasta ahora el mundo no reacciona. No reacciona. Pero por otro lado, por ejemplo, algo relativamente bueno que empezó a pasar es que en África se empezaron a unir distintos países de África, todo a raíz de lo que pasó en Burkina Faso. En Burkina Faso surgió un líder militar que, como un Perón, digamos, un muchacho, un morocho, que tomó el poder, expulsó porque era una colonia francesa, justamente, expulsó a los franceses y empezó a organizar el país, Burkina Faso, lo empezó a organizar. Y él empezó a llamar también a los países limítrofes. Entonces se empezaron a unir fuerte. Este hombre en Burkina Faso empezó a tener muchísimo apoyo popular. ¿Por qué? Porque primera vez un presidente empieza a hacer algo por el pueblo. Por el pueblo, claro. Empezó a construir autopistas, empezó a construir calles. O sea, hablamos de calles, empezó a faltar calles, empezó a construir grandes hospitales, y él empezó a decir que basta de que las riquezas se vayan para Europa, las riquezas de África eran para los africanos. Como nos hace falta uno de esos acá. Entonces, la noticia era que las juntas militares que gobiernan Malí, Níger y Burkina Faso, países que integran la Alianza de Estados de Sahel, AES, han iniciado el proceso de la creación de un banco regional de desarrollo. El objetivo es contar con una herramienta financiera propia que les permita poner en marcha proyectos de desarrollo, promover la integración regional y reducir la dependencia de organismos financieros internacionales y donantes extranjeros. O sea, lo que decía el general, claro, que era dejar de depender de la caridad para depender de nuestra propia economía. Autosuficiencia. Persisten aún muchas dudas sobre su estructura, financiación y capacidad operativa en un contexto de alta inseguridad, inestabilidad política, falta de democracia en algunos lados, baja fiscalicidad y desconfianza del exterior de estos tres países. O sea, toda la visión de Estados Unidos, del FMI y todo, que son los que desconfían de esto. ¿Por qué? Porque no le pueden meter mano. La iniciativa nace en un momento de reporte histórico de fondos de ayuda de desarrollo por parte de Estados Unidos y de países europeos, en el que suceden declaraciones de políticos y expertos africanos sobre la necesidad de romper la mentalidad de dependencia postcolonial. En Sahel y sus nuevos líderes son, en cierto sentido, un campo de pruebas de este nuevo estado de ánimo africano. Por eso lo que te decía recién era cómo tenía todo el apoyo popular. ¿Por qué? Porque por primera vez estaban viendo que habían líderes populares que estaban empezando a plantearse ante el imperialismo. Claro. Entonces eso, por parte de los grandes imperios, está generando sus dudas y sus críticas, y por parte de los nacionalistas y los defensores africanos y la gente más bajo recursos están apoyando. Y está siendo celebrada. Claro, entonces igual hay que ver, porque los economistas a nivel mundial, claro, lo miran con reojo, pero lo que más importa no es lo que digan los economistas a nivel mundial, claro, sino lo que digan ellos. Lo que diga el pueblo y lo que queda, ¿no es cierto, Maco? Más que nada. Exactamente. Ahora sí, Zul, mi vida, contame qué tenías. Bueno, te voy a contar algo, por ejemplo, lindo, como decíamos, ¿no es cierto? Dice, celebrando la infancia, vivir en la chacra 158, se vivió una jornada llena de sorpresa, con regalos, sorteos y una rica merienda compartida con un centenar de niñas y niños posadeños. Dice, gracias a Unidos Centro de Apoyo y Augusto Gilberto Esperati, subsecretario de la Memoria
y equipo por organizar este encuentro. Un agradecimiento porque se estuvo hace un día atrás llevando adelante una fiestita por el mes de la infancia, y a cargo de eso obviamente estuvo nuestro compañero Augusto Gilberto Sperati, más conocido como Cachito, que le decimos nosotros con cariño, y obviamente Unidos Centro de Apoyo. Está muy bien, porque entre tanto despelote y todo lo que nos pasa, no tenemos que olvidarnos que por ahí en el medio, como dice el meme de los Simpsons, ¿no? Claro, como dice el meme de los Simpsons, alguien puede pensar en los niños, porque entre medio de todas las peleas nuestras de adultos, con tonteras de acá que de allá, algunas barbaridades y algunas barbarosidades en el medio están los pibes, y hay que tratar de resguardarlos en la medida de lo posible. ¿Algo más tenés ahí? Sí, vos sabés que tengo algo para contarte, así como a colación, digamos, que traigo. Contame, Zulma, contame. Viste que nosotros decimos mucho el estado ausente, ¿no? Sí. Y decimos que acá en Posadas o en Misiones todavía está el estado presente y muy fuerte. Varias cosas, y muy fuerte, como decís vos. Dice, seguimos transformando la ciudad, trabajando en una restauración del monumento histórico, y de un monumento histórico, y ya te digo cómo se llama. Su memoria forma parte del circuito de preservación histórica de la ciudad, dice. Traje por parte porque saqué como ubicado en la avenida Roca y Costanera. Este espacio lleva su nombre en honor a su compromiso como militante estudiantil.